Ahora resulta, juez de Coatzacoalcos ordena, sin poder hacerlo, bajar la publicación del Diario Oficial de la Federación acerca de la reforma al Poder Judicial, ya que de lo contrario se actuará dando de 2 a 3 años de prisión a la presidenta. Están tan desesperados ya que sin atribuciones están solicitando eso. La presidenta hará una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura, ya que lo que está solicitando está por encima de sus funciones. Una juez, le preguntaba ahora a Paulina si me daban el nombre de la juez. El día de ayer no nos ha notificado, es a través de los medios de comunicación. Nancy Juárez de Veracruz, de Coatzacoalcos, Veracruz, ordena bajar la publicación del Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial. Y ahí dice que si no se hace eso, se dará vista al Ministerio Público y que el delito para la presidenta, porque es un amparo, dentro de un juicio de amparo, son 9 a no sé cuántos años de cárcel. Entonces, ¿cuánto? 3 a 9 años de prisión. La explicación que dan Ernestina Godoy y el ministro Saldívar es que la juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación. Primero, porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, no vamos a bajar la publicación, número 1. Y número 2, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad. Queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio del 2024. Presidenta, muy buenos días. En complemento a lo que ya ha dicho la consejera jurídica, simplemente señalo lo siguiente. La Constitución y las leyes también obligan al Poder Judicial Federal. Es un poder constituido que no está exento de actuar en el ámbito de sus competencias. Todas estas suspensiones que se han venido otorgando son abiertamente contrarias a derecho. Primero, porque hay una disposición en la Ley de Amparo que con claridad establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales y las y los jueces la han inaplicado de manera automática. En segundo lugar, porque tampoco procede la suspensión en contra de un proceso legislativo, mucho menos de un proceso de reforma constitucional como pretendieron. En tercer lugar, porque una suspensión no puede tener, en casos como este, un efecto restitutivo, que es invalidar o quitar una publicación en el Diario Oficial. Entre otras cosas, se está exigiendo a la presidenta algo que jurídicamente es imposible. El acto ya está consumado. Adicionalmente, se le está pretendiendo dar a la suspensión efectos generales, lo que también está prohibido, y se pretende que las suspensiones tengan efectos en procesos y procedimientos electorales, lo que también está prohibido. Es decir, en estos casos, los jueces y las juezas están actuando claramente al margen de sus atribuciones, con un interés personal y directo en contra de la reforma, estando impedidos para resolver y están trastocando y desafiando el orden constitucional. Muchas gracias. Gracias, con permiso. Sí, la orden de aprehensión contra García Luna y contra la esposa de García Luna es un proceso ya abierto que tiene a una gran cantidad de personas que están involucradas en ese procedimiento, que tienen orden de aprehensión. Hay varias personas que están en la cárcel por ese motivo. ¿Qué procede? Solicitar la extradición. Solicitar la extradición de todos los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa. El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar la extradición, porque una persona puede abandonar la cárcel por cualquier motivo, y en ese momento se aplica la extradición y el gobierno de Estados Unidos estaría en condiciones
y con la obligación de enviar a México a esta persona cuando eventualmente abandone la cárcel. En cuanto a su esposa, pues inmediatamente deberían extraditarla. En cuanto a la jueza que quitó de la lista de personas bloqueadas a la esposa de García Luna, pues ustedes saben que no proceden, se los voy a decir con sinceridad, las quejas contra los jueces prácticamente son excepcionalmente proceden. Y siempre hemos presentado quejas, siempre hemos presentado recursos de revisión y siempre hay una negativa porque pues, están en connivencia permanentemente. No por nada se hizo la reforma judicial más grande de la historia de México. Sí, y no se requiere necesariamente de un juzgado de Estados Unidos. Es decir, la cero impunidad es la cero impunidad. A delincuentes y a quienes engañan al pueblo de México diciendo que desarrollan una función cuando en realidad están en contra. Ahora, el tema también es que ayer, qué bueno que mencionas esto porque no se conoce, qué bueno que pudiste tomar la palabra y que mencionas que estuviste en el juicio y lo que realmente dijo el juez. Porque ayer en varios medios, ahora resulta que García Luna no, quién sabe por qué lo sentenciaron después de 5 años de juicio. Ahora resulta que no hay pruebas y salen colaboradores del gobierno de Calderón o parte de su gabinete diciendo que no saben por qué García Luna fue sentenciado. Cuando hay pruebas de personas, una embajadora, incluso hay un general y hay otras personas que le dijeron a Calderón que lo que estaba ocurriendo y la colusión con los delincuentes. Pero además como si el juicio de García Luna en Estados Unidos no hubiera tenido la suficiente información, cruce de pruebas, cruce de testigos como para declararlo culpable y las palabras del juez. Y además, ayer también, o antes de ayer, otros periodistas, porque también hay que hablar de quien así lo hizo, el montaje de Florence Cassés es previo, es cuando él era director de la Agencia Federal de Investigación, el invento de supuestamente bandas de secuestro, la denuncia que hicieron periodistas en aquel entonces, las amenazas de García Luna contra estos periodistas, por ese montaje en donde también participó un conocido conductor. Así es. Son previas a que Calderón lo nombre como secretario de Seguridad. Entonces ahora resulta que es una víctima. Calderón sabía. Y no puede él ahora decir que no sabía nada, porque además hay declaraciones de él diciendo yo me haré responsable si resulta culpable. Y entonces cargan ayer un montón de exfuncionarios diciendo que García Luna es inocente. Pues es triple cinismo, hipocresía y todo lo demás. Entonces, como lo mencionamos ayer, es importante que el pueblo de México sepa que hay órdenes de aprehensión contra García Luna en México, que hay investigaciones, que incluso hay una investigación relacionada con el asesinato de Colosio que tanto dolor le causó a nuestro país. Y también pues vamos a ver el tema de la extradición de la esposa. Se va a modificar la manera en que operan los consulados. Esa es la principal función del canciller. Está trabajando en ello, en varios sentidos. Uno, hay muchos trámites, como por ejemplo un acta de nacimiento. Son trámites que tienen que ver con los estados, no con la federación, porque los registros civiles tienen que ver jurídicamente con los estados. Entonces, lo que estamos trabajando también pues, es la coordinación de las 32 entidades de la República con el sistema consular para poder facilitar la expedición de actas de nacimiento, actas de defunción o cualquier trámite que tenga que ver con el registro civil.
Y además otros, por ejemplo, la emisión de la credencial de elector, pues tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral y el consulado facilita el espacio para que se dé, pues esto tiene que simplificarse. Entonces, no es responsabilidad de nuestros hermanos migrantes, no es responsabilidad de nuestros paisanos y paisanas que viven del otro lado el que la atención no sea correcta, es responsabilidad de los consulados. Entonces, por eso tiene que modificarse la forma de atención de los consulados, en donde su principal función sea la atención a las y los mexicanos que viven en particular en los Estados Unidos, pero no solamente. Entonces, está trabajando en ello el secretario Juan Ramón de la Fuente, ya va a venir aquí para poderlo presentar, pero tenemos también que avanzar en la facilitación de trámites para que pueda ser mucho más fácil el acceso a todo lo que requiere un mexicano o mexicana que vive en el exterior. De hecho, lo hice en la Ciudad de México. Cuando fui jefa de gobierno, Paseo de la Reforma, que es pues una avenida no solo de la Ciudad de México, sino del país completo, porque la capital de la República pues es capital de todas y todos los mexicanos. Esta avenida tan importante de la Ciudad de México, que le pertenece a las y los mexicanos, no tenía una sola mujer. Tiene muchísimos monumentos dedicados a hombres que en la historia cumplieron alguna función y tienen su reconocimiento. Entonces, como primera jefa de gobierno electa, dije, vamos a hacer el Paseo de las Heroínas en Paseo de la Reforma, que va hacia el bosque de Chapultepec. Ahí hay 13 monumentos. Uno de los monumentos es a las heroínas anónimas, que no conocemos sus nombres, que hay que seguir investigándolas porque hay que conocer sus nombres, pero que han jugado un papel trascendental en la historia de México, en las 4 transformaciones y además apoyando a sus familias. Porque esta idea de que a veces yo decía en los mítines, ¿quién le dio de comer a los revolucionarios? Pues una tarea tan importante como otras. Entonces, tareas que de alguna manera fueron orientadas a las mujeres, que no debería ser así, pero que las cumplimos durante muchísimos años, no son reconocidas como parte de la transformación de nuestro país. Entonces sí, y hay que seguir reivindicando a las heroínas anónimas. Ahora es importante que se sepa que la reforma al Poder Judicial tiene varias etapas. Una etapa es con los jueces, magistrados, ministros y ministras federales. Bueno, ministras y ministros de la Suprema Corte solo son federales, pero magistrados y jueces federales. Pero la reforma establece un tiempo, ¿cuál es la? Pero en 180 días, máximo 180 días, los estados y la Ciudad de México deben cambiar sus constituciones para que los jueces locales y magistrados locales, estatales, también sean electos. Entonces, no solamente son los federales, también son los estatales que llevan casos, por ejemplo, de la justicia familiar, que es un tema muy relevante, y también tiene que haber modificaciones. Entonces, la reforma al Poder Judicial va. Ni un juez, ni una jueza, ni 8 ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México. La reforma va. Ya estamos preparando otro paquete de leyes secundarias muy importantes que se derivan de la reforma constitucional, desde la ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia, para determinar además particularmente el Tribunal de Disciplina, para que tengan muy claras sus reglas y otras reglas, hasta muchas leyes que tienen que ver con los procedimientos. Recuerden que la reforma al Poder Judicial también establece tiempos, por ejemplo, para resolver un juicio mercantil o un juicio que tiene que ver con pago de impuestos. Ya no va a ser como ahora, que pueden pasar años y años y años y años, amparos, amparos, amparos y amparos, para que no se paguen los impuestos, sino que en 6 meses se va a tener que resolver por parte del Poder Judicial. Para ello tienen que cambiarse varias leyes secundarias. Entonces, está trabajando para estas leyes secundarias, algunas incluso se están trabajando desde aquí, también desde el propio Poder Legislativo.
para que muy pronto quede ya todo el paquete de la reforma al Poder Judicial y además cuando se elijan los jueces, magistrados, magistradas, ministros, ministras, ya esté todo el sistema judicial nuevo para que entremos pues a una nueva era de la justicia en México. Ahí donde se iba a construir la refinería de Calderón, que nunca se construyó, que quedó en media barda, se está construyendo en una parte un hospital del IMSS, que ya va a terminar muy pronto, lo vamos a ir a inaugurar. En la otra parte son alrededor de 700 hectáreas. Tula es una ciudad que durante muchos años ha recibido mucha contaminación por el río Tula, por los propios municipios conurbados a Tula, por la refinería, por la planta de generación eléctrica. Entonces el objetivo es hacer un saneamiento integral, pero no solamente del municipio de Tula, sino desde la zona metropolitana del Valle de México. Entonces está trabajando en el saneamiento del río Tula y otros ríos que desembocan en el río Tula. Estamos trabajando para poder hacer la planta de generación eléctrica que hoy usa combustóleo en una planta de ciclo combinado, lo cual reduciría de manera muy importante las emisiones. La coquizadora de la refinería, que va a ayudar muchísimo, que ya va muy adelantada, el presidente López Obrador la dejó muy adelantada, y además en ese terreno un centro, le llamamos, de economía circular, de reciclamiento de residuos. Se va a hacer un convenio, todo este trabajo lo va a coordinar la secretaria Alicia Bárcenas, se va a hacer un convenio con el Instituto de Ingeniería de la UNAM para trabajar en un centro de reciclamiento de basura orgánica, otra inorgánica, otra de residuos de la construcción e incluso otra que permita usar los lodos de las plantas de tratamiento de agua para producción de electricidad. Entonces, justicia a toda esta zona de Hidalgo, y estamos trabajando muy bien con el gobernador y con la gobernadora Delfina y también con Clara, porque finalmente es un proyecto metropolitano. Se están haciendo los estudios, yo creo que los estudios para poder tener un proyecto ejecutivo definitivo estarán en el primer trimestre o finales del primer trimestre del 2025, y a partir de ahí ya se presentaría a la población de la zona metropolitana el proyecto integral y cuánto tiempo llevaría su construcción. No tiene sustento, y además hay que repetirlo a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Ellos no tienen de qué preocuparse, a menos que estén defendiendo algún privilegio en particular o algún negocio, porque sus salarios, sus compensaciones, todo lo que cubre sus ingresos van a ser respetados. Así lo dice un artículo transitorio de la reforma en la Constitución. Un trabajador del Poder Judicial tiene su salario, su ingreso, vamos a ponerlo así, se compone de diferentes agregados. Entonces está el salario base y luego tiene una compensación por usted sabe más, sus bonos, sus complementos, nada de eso va a cambiar. Se les mantiene completo su ingreso. Ahora, ellos tienen acceso por su contrato colectivo a un seguro de gastos médicos mayores. Está en su contrato colectivo. Yo no estoy de acuerdo, pero está en su contrato colectivo y se tiene que respetar el contrato colectivo. Entonces, ¿por qué están protestando? Tienen derecho a protestar porque no están de acuerdo con la reforma que se hizo. México es un país libre, democrático, y tienen razón. Pero si están protestando porque se van a afectar sus derechos laborales o sus ingresos, no tienen razón de ser, porque no se van a afectar. Entonces, esto es importante que lo conozcan todos los trabajadores del Poder Judicial. Ahora, si siguen en paro, a pesar de que el Consejo de la Judicatura ya dijo que tienen que regresar a trabajar, pues entonces que el Consejo de la Judicatura pues les aplique los descuentos que se tienen que aplicar porque alguien no vaya a trabajar. Ahora, que una jueza, por su propio criterio, que no tiene nada que ver con las leyes, con el Estado de Derecho que tanto se habla, sino por una ocurrencia
quiere hacer algo contra un servidor público o ex servidor público, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues ¿con qué sustento? No, pues es que no tiene sustento jurídico. No, es que no tiene sustento jurídico, hasta un golpe de Estado. Tiene que construirse, aunque no sea dentro de la ley, con una legitimidad, con un… ¿Cuál golpe de Estado? La verdad. O sea, una jueza que por su invento le pide a la presidenta que quite del Diario Oficial de la Federación lo que al presidente le ordenó el Poder Legislativo después de un proceso electoral en donde el pueblo de México determinó la composición del Poder Legislativo y la Constitución y la Ley de Procedimientos Electorales. Ese Poder Legislativo, con todos los mecanismos de ley, cambia el Poder Judicial a partir de una iniciativa que envía el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo sustentado en la Constitución. Bueno, que una jueza tenga una ocurrencia. Y en un plazo de 24 horas. O sea, por eso es una ocurrencia de una jueza que no tiene ningún sustento jurídico. Por eso le pedí a Ernestina, al ministro Saldívar, que explicaran por qué no tiene ningún sustento jurídico. Entonces, no vamos a bajar la publicación porque no tiene sustento jurídico. Y aunque el Consejo de la Judicatura no sancione a los jueces, vamos a presentar esta queja porque está fuera de sus funciones. Un juez, una jueza también tiene que cumplir con la ley, con la Constitución. Es más, esa es su función primordial. Entonces, por un amparo que hace una jueza, ahora resulta que hay un problema de un golpe de Estado. No, yo no lo veo así. Sencillamente, nosotros no podemos ir contra el pueblo de México, y eso está en el artículo 39 de la Constitución. Sí, a ver, empiezo por la última. Un ciudadano, una ciudadana, ¿a quién le presenta una denuncia? Al Ministerio Público, a las fiscalías. La fiscalía tiene la obligación de integrar, abre una carpeta de investigación cuando se presenta la denuncia, y la fiscalía tiene la obligación de integrar las pruebas, sea que sean proporcionadas por la víctima o bajo la propia investigación. Hay delitos más graves, delitos menos graves. ¿Qué hace con esa carpeta de investigación? Una vez que tiene las pruebas, presentar ante un juez la solicitud de una orden de cateo para seguir con la investigación o una orden de aprehensión. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Además de que las fiscalías tienen sus propios problemas, se solicita una orden de aprehensión y no se otorga, no procede. O procede y de inmediato viene un amparo que de manera poco clara se otorga para poder liberar al delincuente, sea del fuero común o delincuencia organizada o delincuencia de cuello blanco u otro tipo, cualquier tipo de delito. ¿Por qué la reforma al Poder Judicial ayuda a todas y a todos los ciudadanos? Porque ya no va a estar el juez nombrado por alguien. Ya no le va a deber su puesto a una persona. ¿A quién va a responder ese juez? Al pueblo, porque el pueblo lo eligió. Y su elección va a ser abierta, conocida, transparente. Pero además, en vez de que exista el Consejo de la Judicatura, va a haber un tribunal de disciplina que con una serie de normas y una serie de reglas va a sancionar al juez que cometa un acto de corrupción, alguna irregularidad, con sus criterios, sin subjetividades. Ese tribunal también va a ser electo. Entonces, ¿qué estamos construyendo? Un sistema de justicia y un poder judicial distinto al que tenemos ahora, que aquí se ha presentado en muchas ocasiones las irregularidades. Más del 60% de la población en todas las encuestas a la fecha está de acuerdo en la elección. Sí, incluso más de los que votaron por nosotros están de acuerdo en la elección. Entonces, eso es por un lado. Ahora, tu primera pregunta, el tema de la militarización. ¿Qué garantiza? Primero, que la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas es una civil y que nunca va a ordenar la represión.
El primer día que tuvimos la Mañanera del Pueblo, que estuvo aquí Pablo, que fue dirigente estudiantil del 68, presentamos un decreto, una publicación que salió en el Diario Oficial de la Federación, en donde decíamos, el máximo responsable de esa matanza del 2 de octubre fue el entonces comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque él mismo reconoció y además se jactó de lo que ocurrió, de ordenar esa represión como único responsable, más allá de las investigaciones judiciales. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, que estamos viviendo un proceso de transformación que busca la libertad, la democracia, que no queremos regresar al pasado represivo. Y tercero, el marco jurídico en el que actúa la Guardia Nacional o la propia Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina o cualquier fuerza del Estado mexicano. Tiene que cumplir con el respeto a los derechos humanos. Entonces no hay militarización. Bueno, no estuvo en silencio, ha estado muy comunicativo. Bueno, en silencio actual, ¿no? Bueno, ha estado muy comunicativo, la verdad. Ayer tuvo una entrevista con Ciro Gómez, después de su largo tuit tuvo una entrevista con Ciro Gómez Leiva. En su tuit dice que él nunca supo, pero que lo volvería a hacer, que nunca supo, pero lo volvería a hacer. Y después en esta entrevista pues sale esta cuestión de que Genaro García Luna es una víctima y que no hay pruebas, cuando ya fue sentenciado. Entonces, por eso es importante lo que planteamos aquí. No solo es lo que el juicio en Estados Unidos, sino que aquí tiene cuentas pendientes con la ley García Luna, que tienen todo el sustento. Y una que no se quiso dar una orden por un juez de aprehensión, que está vinculado, fíjense nada más, está vinculado con el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y luego el expresidente que dice que lo volvería a hacer. Él ya sabía, antes de asignarlo como secretario, del caso de bandas delincuenciales vinculadas con secuestro que se había él inventado, amenazas que habían vivido periodistas. A ver, ¿por qué eso no se dice? Entonces, no, sí ha estado muy comunicativo. El asunto es que la verdad es que el pueblo de México sabe. Sí, no está suspendido. Lo que llamó la presidenta del INE, y creo que es pertinente, es a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pudiera manifestarse en torno a estos amparos que se están recibiendo. Porque también es importante que se sepa, en el caso de elecciones, quien tiene la atribución final para determinar si procede o no una elección, decir si se realizó bien o mal, no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, lo que hizo la presidenta del INE es decir, pedirle al Tribunal Electoral que se manifieste en torno a esto. Primero, condenar obviamente el hecho, y se están haciendo las investigaciones. El martes 29 de octubre, viene todo el Gabinete de Seguridad a presentar los avances, los índices delictivos, los avances y todo lo que estamos desarrollando en el Gabinete de Seguridad. Mi punto de vista, siempre es mejor que decida el pueblo, en el caso del Poder Judicial, a lo que hemos vivido durante todo este periodo. Si un juez, una jueza, es electo por el pueblo de México, es muy distinto a que alguien lo nombre, aunque digan que hay carrera judicial. Porque la corrupción se da cuando actúas en la clandestinidad, cuando no hay transparencia, ni te debes al pueblo, al servicio público. Pero además se está construyendo un sistema en donde va a haber este tribunal sancionador a los jueces. A ver, ¿cuántos jueces ha sancionado el Consejo de la Judicatura? Entonces va a haber un tribunal que va a estar revisando con criterios, no se trata
de que no tenga, por eso es la ley orgánica que se va a presentar, reglas, pero que sean sancionados frente a denuncia ciudadana o frente a la propia actuación de un caso. Entonces, mucho mejor que se elijan al sistema actual. Y los ministros y ministras de la Corte, cuando en un espacio preguntas qué es mejor, que los elige el Senado o el pueblo de México, y la gente dice, el pueblo de México. Entonces, es la propia institución que se está reformando, que va a responder al pueblo, y además pues todos los instrumentos que hay para poder vigilar su actuación y que responda también a la denuncia ciudadana. En el primer caso se hizo una comisión de la verdad. Vamos a pedirle a Arturo Medina que pudiera venir a platicar los avances de esa comisión que se hizo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer leí que hubo un hallazgo ahí en Guerrero relacionado con este tema, entonces vamos a pedirle a Arturo para que pueda platicar cuáles fueron los avances de esa comisión y de ese trabajo que se realizó. En el segundo caso, hay la posibilidad, lo está viendo el INDEP, que es quien está a cargo el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Es la institución que el presidente orientó, y además por ley es así, que viera el tema de la indemnización a las y los trabajadores de esta injusticia que se cometió en el periodo de Calderón, de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro. Entonces lo revisamos. Espero les haya gustado este video. Los invito a suscribirse a mi canal Medorius Kim, a activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un próximo video y dejarme sus comentarios. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bye bye.